Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet, este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que son parte de este canal de tejedoras y también quiero agradecerle muchísimo a los miembros VIP por su valiosa colaboración. Hoy les traigo este bonito gorro que es súper fácil de hacer y lo mejor para la temporada de invierno está perfecto porque es súper calientito. Aquí tengo otros dos en diferentes colores para que puedan ver cómo se ven con diferentes tonos. Para este necesitamos aproximadamente unos 150 gramos de lana número 3 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a utilizar dos hebras delgadas, una en color rosado, pero este viene con diferentes colores en la misma hebra. Ahora viene un rosado más claro y luego viene un rosado más oscuro más adelante, pero esta tiene color y esta es de color blanco solamente. Y las dos son número 3, son delgadas. Vamos a hacer un nudo con las dos hebras a la vez. Y comenzamos a tejer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así hasta completar el total de 46 cadenas porque lo voy a estar tejiendo para adultos. Una vez ya completamos las 46 cadenas, les voy a medir para que tengan una idea. Esto tiene un tamaño aproximado de 34 centímetros de largo y es para adultos. Terminamos con la cadena número 46. Vamos a saltar esa y nos pasamos a la siguiente y hacemos un punto deslizado. Sacamos así y deslizamos por dentro. Vamos al siguiente, el número 2, y deslizamos por dentro. 3, 4 y 5. 5 puntos deslizados. Ahora estiramos la hebra, hacemos lazada y vamos a comenzar a hacer punto espiga. Venimos aquí al siguiente, sacamos. Tenemos así, lo vamos a estirar para que nos quede un poquito flojo. Tenemos los 3 hilos, no vamos a contar las dos hebras juntas, sino solamente la lazada. 3 hilos, los cerramos de una vez. Venimos y tomamos los últimos 2 y vamos al siguiente. Sacamos, volvemos a tener las 3 hebras, las cerramos de una vez. Tomamos las últimas 2 y tomamos el punto. Sacamos, cerramos. Las últimas 2, sacamos, cerramos y nos va quedando algo así. Volvemos, tomamos aquí primero, esto no se nos puede olvidar. Tenemos que tomar las 2 hebras y luego en el siguiente punto y las cerramos todas de una vez. Tomamos las 2 en el siguiente punto, estiramos y cerramos. Tomamos a las 2, sacamos y cerramos. Así vamos a continuar repitiendo hasta llegar a la última cadena. Una vez llegamos al final, al último punto, miren cómo nos va quedando esta tira. Nos queda delgadita al inicio y más gruesa hasta el final. Terminamos aquí, vamos a estirar la hebra, hacemos una cadena que no cuenta, estiramos porque estamos tejiendo el punto flojo y giramos. Aquí tenemos dos partes de la cadena, 1 y 2. Vamos a tomar solamente la parte de atrás. Aquí tenemos esta que fue la que hicimos al aire, no cuenta. Vamos a tomar la siguiente. Sacamos así 2 hebras solamente. Cuando estamos en la parte gruesa solamente hacemos 2 hebras y pasamos por las 2. Ahora tomamos esa última y continuamos con 3. Sacamos, cerramos todo. Tomamos las 2,
Vamos al siguiente. Sacamos, estiramos un poco y pasamos por los 3. Continuamos. Tomamos las 2 hebras. Sacamos. Cerramos. Tomamos 2. Sacamos. Cerramos. Volvemos. Solamente la parte de atrás de la cadena. No se vayan a confundir y tomar una vez la de enfrente y una vez la de atrás porque no les va a quedar bien. Tienen que mirar primero la cadena y tomar solo la parte de atrás hasta que lleguemos aquí, a donde están los puntos deslizados. Una vez llegamos al final, ahora tenemos los 5 puntos deslizados que los vamos a mantener deslizados hasta el final. Venimos aquí, también la parte de atrás de la cadena, tenemos una parte y 2 partes, tomamos solo la de atrás y esto lo vamos a mantener hasta el final. 1, 2, 3, 4 y 5, este que está bien escondido. Es muy importante contarlos porque en cada vuelta deben mantener los mismos 5 puntos. Hacemos una cadena al aire, que esta solamente es para girar, no cuenta. Nos volvemos a voltear el trabajo, saltamos esa, que es la de girar, y comenzamos con esta, que es la primera. Y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados en la parte de atrás de la cadena. Ahora comenzamos nuevamente con el punto espiga. Aquí comenzamos estirando el punto, lazada, y tomamos la primera. Tenemos 3 hilos, los cerramos de una vez. Tomamos los últimos 2, vamos al siguiente, sacamos, tenemos 3, cerramos. Tomamos 2, sacamos, cerramos. Tomamos los 2 del final, sacamos y cerramos. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta alcanzar el ancho de nuestra cabeza. Vamos a tejer una tira ancha, la vamos a probar en nuestra cabeza y cuando esté correcta, el tamaño nos quede cómodo, lo vamos a coser. Una vez hayamos completado el tamaño deseado, así es como nos quedó. Como les comenté al inicio, comenzó con el color más clarito, luego se puso más oscuro y terminó nuevamente en un color clarito. Les voy a dar la medida total, no las vueltas, porque cada una tejemos diferente. Esto tiene aproximadamente 45 centímetros de ancho en la parte de abajo para que lo tengan en cuenta, pero lo mejor es probarlo en su cabeza para que les quede perfecto. Terminamos con la última vuelta, no importa si terminamos en la parte de abajo o en la parte de arriba, no hay ningún problema con eso. Terminamos esta última vuelta porque ya no vamos a continuar y hacemos un punto más porque vamos a hacer el nudo. Yo lo voy a coser con la hebra de color blanco, que tengo mucho más, y la de color rosado la voy a cortar. En la del color rosado voy a dejar aproximadamente unos 3 o 4 centímetros y la corto. Y con la blanca voy a dejar aproximadamente unos 35 centímetros y también la corto. Ahora hacemos el nudo. Dejamos este pedazo con el color rosado porque ahí voy a hacer unos cuantos nudos más. No quiero dejarla solo con uno y ya luego se nos vaya a desarmar todo el trabajo. Vamos a hacer unos 3 o 4 hasta que ustedes crean que está bien seguro. Cortamos al ras el color rosado y ahora con el color blanco vamos a coser. Yo voy a utilizar una aguja lanera que es mucho más fácil para coser, pero también se pueden ayudar con el gancho si así lo desean. Vamos a colocar las 2 piezas. Como esto es reversible, lo pueden coser por cualquiera de los 2 lados. Vamos a tomar solo una cadena para coserla. Aquí tenemos las 2 cadenas y aquí tenemos también las 2 cadenas. Yo voy a tomar la de la parte de encima de este lado y la de parte de encima del otro lado. Y damos una puntada. Tomamos una de este lado y una del otro lado. Una de este lado y una del otro lado. Con mucha paciencia para no confundirnos y tomar cualquiera. Vamos a tomar una y una.
una y una. Cuando tengamos aproximadamente unas 5, vamos a sujetar y estiramos un poquito para que la costura nos quede un poquito más ajustada y como pueden ver apenas se nota. Continuamos nuevamente, un punto de un lado y el que corresponde en el otro. Un punto de un lado y el que corresponda en el otro. Así continuamos hasta llegar a la parte de encima. Un punto de un lado y un punto del otro lado. Ya tenemos unos 5, sujetamos para que no se encoja demasiado y estiramos solo un poquito hasta que la hebra se esconde. No lo vayan a encoger demasiado que se les vaya a quedar encogido. Así vamos a continuar hasta que lleguemos a la parte de arriba. Una vez llegamos a la parte de arriba, ya está completamente cosido. Miren, en este lado no se nota. Y si lo viramos por el otro, pues apenas se nota un poquito, pero casi nada. Terminamos en la parte de arriba. Ahora vamos a hacer aquí un par de nudos para concluir, porque vamos a colocar una hebra doble para coserlo. No queremos que se nos vaya a soltar. Aquí hacemos el nudo, un par para asegurarnos que esté bien amarrado. Vamos con otro más. Cortamos. Y ahora voy a colocar 2 hebras juntas para coser esta parte porque hay que estirar bastante. 2 trozos de hilo juntos. Hay que estirarlo bastante. Y si lo colocamos simple o una sola hebra, corremos el riesgo que se nos vaya a reventar. Vamos a ir pasando así un punto y un punto por toda la cadenita del borde. Vamos pasando y dando puntadas. Tomamos así, hacia atrás, hacia arriba, hacia atrás, hacia arriba, hacia atrás y hacia arriba, dando toda la vuelta hasta que lleguemos a donde comenzamos. Pegadito en todos los puntos para cuando lo vayamos a recoger y hacer el nudo nos quede bonito. Vamos a ir pasando así todo alrededor, ya casi llegamos al final, hasta que lleguemos ahí donde comenzamos. Llegamos a donde comenzamos, ahora vamos a ir encogiendo y hacer un nudo. Pero no lo vamos a amarrar de un solo, lo vamos a ir acomodando y cerrando para que vaya quedando lo más bonito posible hasta que cierre por completo. Una vez cierre el agujero por completo, vamos a hacer un nudo, lo apretamos. Por eso es importante colocar doble la hebra, no vaya a ser que se nos vaya a reventar. Y volvemos una más. Ahora yo le voy a dar una segunda vuelta porque quiero estar bien segura que esto no se va a soltar para nada. Solamente pasamos así, de donde terminamos. Vamos a ir pasando todos los puntos del borde. Pero esto es opcional. Si nada más le quieren dar una sola vuelta, también está bien, queda muy bien. Solo que a mí me gusta asegurarme de que esto no va a tener ningún problema ni que se va a soltar. Vamos pasando todos los puntos hasta que lleguemos nuevamente al inicio. Ya estamos aquí nuevamente en el inicio. Ahora sí podemos retirar la aguja y volvemos a hacer unos 2 o 3 nudos más. Volvemos a ajustar porque no queremos que nos quede ningún agujero abierto. Hacemos 1, 2 y unos 3 nudos, ya está muy bien. Lo apretamos y lo cortamos al ras. Miren cómo nos quedó eso. Para nada le quedó agujero. Ahora lo podemos girar. Así se ve por el otro lado. Y solo nos queda doblarlo hacia la parte de arriba. El ancho del doblez depende hasta dónde quieren que le llegue su gorro.
Lo pueden doblar así una vez o también lo pueden doblar 2 veces si quieren que les quede más delgadito y queda más grueso el borde y se ve más bonito. Ya les voy a mostrar cómo se ve colocado en la cabeza. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.